Muy buenas tardes, le habla Bismar Ciero, sociólogo. Hoy tendremos una amena conversación con Jorge Bautista, catedrático. Le mandamos saludos a Néstor Espinosa, que estará fuera por unos días, ¿verdad?, en unos asuntos personales. Aquí nosotros hoy vamos a analizar un poco el panorama internacional y tenemos con nosotros a nuestro estimado invitado, a Jorge Bautista, catedrático, ¿verdad?, con mucha información histórica, con mucha información que le gusta verificarla, sacarla y sacarla a luz. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, ¿qué tal, Cielo? ¿Cómo estamos, hombre? Pues aquí, contento de estar con tu persona en esta primera entrevista entre nosotros. Con Néstor ya llevamos varias entrevistas en varios temas y ahora pues inauguramos con tu persona de los dos lados. Y vamos, a una buena plática, un buen diálogo el día de hoy, vamos a ver. Sí, más que una entrevista van a haber un diálogo de dos catedráticos, ¿verdad? Eso se trata, Sumando Vigor, es un programa que se va renovando constantemente, que va haciendo los ajustes y los cambios conforme la sociedad lo va demandando, la gente y la teleaudiencia que nos escribe y que nos va diciendo, pues. ¿Qué te parece si arrancamos con Ucrania? Es un tema interesante y es un tema bastante álgido que va en el día a día haciendo unas pequeñas modulaciones, pero que en línea general ya se pueden leer algunas cosas, creo, ya después de 2 años, yo creo que ya algunas líneas están determinadas. Al principio, los primeros días, los primeros meses, como que se estaban dibujando las líneas de cada uno, como una visión más de la historia de 2 años, yo creo que se pueden ya sacar algunas conclusiones y ya hay algunos resultados. ¿Qué conclusiones tenés vos? ¿Qué análisis has hecho? Digamos, hiciste ya tu checklist, unas 3, 4, 5 conclusiones. Mira, en el caso de Ucrania, el punto, me parece que Putin está jugando a dos cosas, ¿no? Te digo el término jugar, aunque no es correcto el término jugar, ¿no? En cuanto que Putin sabe que tiene que vivir en el día del contexto de lo que está pasando. Pero una cosa interesante que pasa Putin como presidente de Rusia, y es que es un ser que es consciente de la historia, de tal manera que lo que él hace en el presente, él lo relaciona siempre con lo que ha pasado en la historia de Rusia y en la historia de Ucrania y en la historia en la relación para con toda Europa. Uno, y segundo, él está actuando y haciendo cada paso, midiéndolo en razón de futuro. Porque él constantemente, y hace poco, no hace mucho, dio una declaración donde decía, con el tiempo, podrá pasar mucho tiempo, pero Rusia volverá a estar cerca de Ucrania y Ucrania estará otra vez cerca de Rusia, pero lastimosamente hay heridas bastante fuertes. Y entonces cada movimiento que hace Putin lo hace en razón de la historia, que quede escrito que Rusia intentó, que quede escrito que Rusia hizo el convenio de Minsk, que quede escrito que Rusia propuso siempre una alternativa diferente, que quede escrito que Rusia no quiso humillar a Ucrania, que siempre dejó la agenda abierta. Y como te digo, el caso de Minsk, a las dos semanas más o menos que se había comenzado la guerra en Ucrania, que se había comenzado el conflicto militar, porque recordemos que en el caso de Ucrania, la realidad es que comenzó desde 2014. Desde ahí comenzó, va paradiando con el Euromaidán. Y quien estaba detrás de todo esto, y que ahora ya se sabe, que ya es público lo que hemos hablado, que la historia se va reflejando, es que estaban los norteamericanos atrás. Pero más de los norteamericanos, los que dicen los ucranianos son los anglosajones que están detrás. En algunas entrevistas que han dicho, dicen ellos que quienes han estado moviendo todo esto, ellos congloban, dicen los anglosajones, y en eso van los norteamericanos y los ingleses, ¿no? Ambos están metidos en esta parte. Entonces, desde ese periodo para acá, cuando se da el primer movimiento militar de la parte de Rusia, lo que declaró Putin y que lo declaró en ese momento, y los escenarios se pueden ver en ese instante, es que 24 horas más tarde, o 48 horas más tarde de la intervención de Rusia, estaba prevista el ataque último a la parte de Donbass y Donetsk por parte del ejército ucraniano. Y era entrar y devastar. Declaraciones previas de Zelensky había dicho, no nos interesa tanto la población, nos interesa el territorio. Y el que está ahí y se siente ruso, pues que se vaya. Esa era la visión que tenía. Putin se da cuenta que eso va a pasar
Y en este caso, si la seguridad estaba, te queda una de dos, o esperas que haga y ya no haya más que hacer, o actúas. Y Putin actúa, me parece, de manera bastante rápida, de manera bastante eficiente y atacó por más de 5 frentes al mismo golpe. Se mete a la parte de Kiev y en Kiev logra sentarse, toma el aeropuerto y logra sentar y pide a la parte de Ucrania, dialoguemos. El golpe fue tan fuerte en ese momento, de inmediato, que la parte ucraniana dijo, sí, pues negociemos. Y la razón tiene una explicación militar. Se quedaron sordos, ciego y mudo. El ataque militar que hizo Putin fue tan preciso que obligaba a sentarse a negociar. Es decir, fue una apuesta no de ignorancia, fue una apuesta a buscar un diálogo rápido antes de que esto se prolongara. Y la parte de Ucrania aceptó. Y se fueron con la intervención de Erdogan, vamos a dialogar, y se fueron a la parte de Turquía, y dialogaron y se llegó a un acuerdo. Y lo que se sabe de la letra de ese acuerdo es que era satisfactoria para las dos partes. No había el elemento de humillación, que es el elemento que quedó como remanente de la Primera Guerra Mundial, que te provocó la Segunda Guerra Mundial. No hay ese elemento de avasallamiento, que es el elemento que trata de evitar Putin, porque piensa que para el futuro Ucrania es de la historia de el primo hermano y casi el hermano en toda la historia de Rusia. Entonces se salvaron los elementos militares, se salvaron los elementos estratégicos y se conservó la línea de la historia y aceptaron. Y ya cuando estaban firmando el documento, los ingleses intervinieron, otra vez los anglosajones, el Maidán del 14, y en el momento del acuerdo, ahora los ingleses, y dijeron, no, que no hay acuerdo, nosotros vamos a proveerte de armas, no hay acuerdo. Y se vino abajo. En ese primer momento, Bautista, tal vez para dar un poco de énfasis, Ucrania, recordemos que el presidente ruso Putin anuncia una operación militar. O sea, era como una cirugía, pues. Sí. O sea, boom, 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 en lugares estratégicos, y tenía la información, en los planos, cómo hacerla, y se hizo pues, en la primera semana pues, de la operación militar. Agregaste otro detalle, ¿no? Porque el hacer un ataque de cirugía tenía otra cuestión interesante, ¿no? Y es lo siguiente, hacía una variante militar en el ataque distinto a lo que hacían los gringos. Los norteamericanos, cada vez que han invadido, el caso de Irak, el caso de Siria, el caso de Afganistán, entran y llaman daños colaterales, bombardean y destruyen seres humanos, arrasan seres humanos, arrasan población civil. Es decir, no tienen valoración del ser humano, no tienen valoración. En el caso de Putin, al realizar lo que le hizo, requería mucha serenidad, mucho pragmatismo y mucha certeza de lo que vas a hacer. Precisión, que sabes que vas a tocar lo militar, no civil, lo militar. Que en algún momento hubo algunos muertos, pero es una cuestión de rebuscarlo, 15 muertos, 20 muertos civiles, pero es una cuestión difícil con el ataque al nivel que se hizo. Como te digo en la frase y que se está manejando, el ataque fue con tal velocidad, con tal precisión, que les eliminó las antenas, les eliminó los radares, les eliminó las bodegas, les eliminó los aviones. Incluso sordo, la parte ciego, mudo. De aeronáutica. Sentémonos a negociar. Y sentaron a negociar. Ahora, los ingleses en ese momento dan la variante. Después se ha criticado que si fue un error de Putin, y me voy a explicar de esa manera. Porque decían, era un error militar de Putin haber entrado, digamos, a Kiev de más de 1 millón de habitantes, 1 millón y pico, casi 2 millones de habitantes, y entras con 30.000, 40.000 soldados de tropa. Es un error estratégico. Jamás vas a poderte tomar una ciudad con tan poca cantidad de militares. Eso no es por la extensión geográfica, por la concentración de población, por los centros. La topografía misma. Entonces, eso era imposible. Entonces, sí, es un error. Yo decía, no fue un error. Lo que pasa es que hicieron el intento de ver si se podía. Desde el punto de vista militar diría, sí fue un error. Desde el punto de vista histórico, que lo analizaremos en 10, 20, 30 años, van a decir, no, fue un primer intento a ver si se sentaban a dialogar y que quede escrito que atacamos lo militar y queríamos sentarnos a dialogar y lo logramos, nos sentamos. Esa alteración vuelve a ser el hincapié de ahorita, que lo traemos ya a la fecha presente, 2024, donde ahora son los galos, son los franceses, que dicen ahora, vamos más adelante, continuemos a esto,
y sigamos en esta guerra hasta el último ucraniano. Recordemos lo que acaba de decir el presidente Macron. Si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa se reduce a cero. Ahora, mira. Ese cambio del que sale el anglosajón y entran los galos, recordemos que lograron, después de los primeros intentos de acuerdo de paz, recordemos que se promovió en Ucrania una ley que prohíbe negociar. Sí, fíjate que fue, me parece... fue casi posterior. Un error, ¿no? Porque hay una ley que le prohíbe negociar. Claro, pero vos podés sacar un montón de leyes, pero la ley tiene que adaptarse a las realidades. No podés cerrarte vos mismo la puerta, ¿no? Porque estás obligándote vos mismo a morirte. En la guerra tenés que ver un escenario de mayor pragmatismo. Y en algún momento escribí un artículo sobre esto y decía, de iniciar la guerra en Ucrania, Ucrania nunca va a volver a ser la misma territorialmente. Es un riesgo, por lo tanto, el convenio que había propuesto Putin en aquel momento le salvaba de ese error. Si continuaban la guerra, y lo saqué en otro artículo, si esa guerra continúa, tiene que saber ya Ucrania, por cuestiones de historia, por cuestiones militares y por cuestión de resultados de ambos países, que ya Ucrania en su geografía va a disminuir. Claro. Porque ya... Hay un tercio, ¿no? Ahorita. Sí, en el caso de Rusia va a tomar sobre todo el habla de parlante ruso. Se lo va a tomar y lo va a agarrar. Pero mira, vámonos ahorita. Te dejo presente el dato y te repito que tanto en el Maidán como en el Minsk, quienes estuvieron presentes fueron los anglosajones detrás moviendo las cosas, ¿no? Y ahorita en la declaración de Macron, uno se puede imaginar varios escenarios. Lo primero, que sea un intento velado de ver qué opina la población y un líder saca la noticia a ver cómo reacciona el escenario, a ver si están preparados. Obviamente no hubo una respuesta positiva, ni siquiera a lo interno, y entiendo que hubo una encuesta a lo interno y más del 75% de la población francesa dice, esto no es una locura, ¿qué vas a hacer? ¿Ve? Si vamos allá nos van a dar de palo. Eso por un lado, y podemos analizarlo así, que sea un intento coordinado por debajo de la mesa a que alguien salga por ahí. Pero hay un segundo elemento, ¿no? Y es que Macron, como un punto en paralelo, quiere protagonismo, quiere ser el líder de Europa, quiere salir adelante. Hagamos una pausa ahí para que hablemos esa parte sobre eso que Macron quiere ser como el chavalo de la película, como el que quiere salir al frente. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos de regreso aquí con nuestro invitado Jorge Bautista. Quedamos, Jorge, viendo la parte del presidente francés Macron, ¿verdad? Cómo él ha querido llevar protagonismo, incluso habla que si se pierde la guerra de Ucrania amenaza la seguridad de Europa. Incluso se atrevió a opinar sobre la candidatura de Donald Trump y de Biden en Estados Unidos. Pero ¿no será que él está tratando o responde a una agenda personal, o responde a una agenda de algún grupo? ¿O será que está, como decías vos en el segmento anterior, está como probando algo? ¿Tendrá algo entre manos o es una agenda meramente personal para su protagonismo? Pues mira, yo creo que tiene algo de cada una de las cosas que has dicho. Uno, problema personal, bueno, las tiene mal paradas en las encuestas internas. En el caso de Francia, las tiene mal paradas, ¿no? Y cada acción que ha hecho, el caso de los chalecos amarillos, nos vamos en la parte de atrás, le ha ido un poquito mal. Y cada vez que ha dado declaraciones sobre temas de guerra, le han ido un poquito mal, porque siempre le dicen, estás con problemas externos y no resolves los problemas de casa. En cuanto a si pertenece o no a un grupo, sí se sabe que pertenece a un grupo. Trabajó para la familia Rothschild, y fue un miembro de esa familia por tiempo y de ahí pasó a la presidencia. Por lo tanto, pertenece a eso y esos grupos tienen vínculos anglosajones. Tiene una agenda particular. Claro, entonces hay agenda particular, hay agenda con grupos, hay agenda de todo tipo, pero hace un triste papel porque no lo ves como una lista. Quien logró destacarse un poco más como una líder posible era Angela Merkel. Sin embargo, con las declaraciones que dio después Angela Merkel, cuando dijo que la firma de Minsk, ya cuando estaba retirada, realmente nunca se quiso cumplir. Entonces aquí el punto es el siguiente, ¿no? La actuación de Rusia, que es el cuestionamiento, ¿ha sido ingenua o no ha sido ingenua? Y lo que se ha respondido a esto es lo siguiente, ¿no? Que Putin ha dicho, no, engañaron en tal cosa, no, engañaron en tal cosa, pero sin embargo, yo creo más bien que de cara pública,
Putin hace el análisis de lo que públicamente se ha hecho. Sin embargo, como que Rusia ya tiene noticia de todo porque ante todo ya ha estado preparado y ha actuado rápidamente. El ejemplo del desarrollo de la tecnología en las armas, el ejemplo del movimiento de las tropas, el ejemplo del funcionamiento de las empresas, eso ya iba en avanzada. Eso nos pasa como aquella famosa frase del Che en América Latina: del imperialismo no se puede confiar ni un poquito. Y habiendo sido como en efecto fue de la KGB Putin, yo creo que ya estaba curado en salud. No confiaba de nada y dio los movimientos correctos. Pero otro detalle, calculó bien Occidente lo que iba a hacer. Yo creo que Occidente estaba trabajando con una mentalidad antigua, con prejuicios antiguos, y conforme eso valoró a Rusia. Y no se dio cuenta que ya hay un cambio de tiempo, hay un cambio de época, que hay al frente un líder que tiene un pensamiento diferente, que pasó y sobrevivió el trauma de la caída de la Unión Soviética, que repasó toda la estrategia de ese momento y simplemente de esa lección aprendió e hizo la variante. Recuerdo una declaración de Putin que lo sacó hace poco porque al fin y al cabo Putin se ha convertido casi en un pedagogo internacional y de la historia. Y decía, el problema referente a lo que estaba pasando en África es que Europa y Occidente no se acostumbran aún a la idea de dejar de ser imperio y dejar de tener colonias y dejar de mantener un nivel de vida, sino a base de las colonias. No se acostumbran todavía a esa al saqueo, a la no se quita la costumbre, la maña no se les quita. Y esto lo podés ver con el caso de Venas Abiertas de Eduardo Galeano, que ya te explica esa forma de ser, pero es una forma de ser que ya entró en envejecimiento y entró prácticamente en una caducidad. Ya no va ese modelo. Para dar énfasis en esta parte de la parte de los galos, en la historia reciente, en los últimos 2 años, han venido teniendo problemas en todos los países donde ellos tenían injerencia en África, pues que son de parla francesa. Sí, mira una cosa, la acción que tomaron contra diferentes países, lo del bloqueo con Cuba, lo del bloqueo, son remedios con algunas renovantes a través de los cuales ellos presionan. Te declaran la guerra solamente sin armas, pero te tienen de baratar la economía. Y cuando aplicaron todas las sanciones contra Rusia, ellos decían al cabo de un mes, se cae. Y no se cayó. Ahorita mismo el crecimiento económico de Rusia ya superó al de Alemania. Y ahora, cuando el resto de países logran ver, sobre todo África, logran ver que esto sí es posible y que la fortaleza del imperio ya está en crisis, que la fortaleza de Estados Unidos, de los países europeos de imperio, el caso de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de España, ya está en crisis y dice, y esto es posible, y es posible sobrevivir. Y tenés a la par un país que industrialmente ya también es la potencia, el caso de China, tenés la alternativa, entonces dice, bueno, cojamos la alternativa. Y ese manoseo ya de un imperio que deja de ser tanta fuerza, lo puedes ver con los hutíes. Los hutíes no le están dejando pasar por el Mar Rojo a los buques norteamericanos, a los buques israelitas, y le montan todo y lo están manoseando. En otra época, los gringos, los europeos, hubiesen intervenido y desbaratan a los hutíes, pero ahora ya la correlación de fuerza no es. Pero te digo entonces, en el caso de esto que pasó con Rusia, les vino de boomerang y les golpeó de boomerang. El mismo precio que han tenido que pagar y el abastecimiento de las colonias ha bajado significativamente. Pero veamos otro detalle interesante. La guerra de Ucrania y el que agarre la guerra de Ucrania tiene varios pisos de problemática, ¿no? Uno es el caso de Rusia como tal, con el problema de Ucrania. Dos, el caso de que los europeos, puntualmente los anglosajones, quieren a través de esta palanca poder desgastar a Rusia y poder que Rusia colapse. Te montó una guerra, esa guerra implica un desgasto porque tenés que dar un financiamiento de presupuesto y a la par de eso te bloqueo y después de eso te confisco a nivel financiero y después de eso te bloqueo incluso tu posibilidad de principales productos como el petróleo que no los puedas sacar. Sumatoria de esto, en mi lógica fracasaste y ahí nomás te hundiste. Pero no pasó eso. Porque tienen congelado todos los recursos. Los 300.000 millones. Que se lo quieren confiscar. Claro, pero ellos mismos no se atreven. Pero al haber hecho eso, como te digo, con Rusia se mostraron dos lecciones. Uno, que es posible salir de eso.
y salir y llevar con una economía. Segundo, que no es seguro tener tus reservas en dólares, tu comercio solamente con ellos. Fueron dos lecciones al mismo tiempo. Pero ahora veamos el tercer escenario. Cuando se va lo de la OTAN, y la OTAN va con toda la fuerza, resulta que le pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, el ejército mejor entrenado de toda Europa, el ejército más grande de toda Europa, excluyendo a la parte de Rusia, era Ucrania. Tenía desde el 2014 hasta la fecha un entrenamiento por los soldados de la OTAN al máximo nivel, mejor entrenado, mejor armamento, pero claro, con armamento ruso, por efecto de que no es tan fácil cambiar armamento de buena hechura para armamento, y decían va a ser algo rápido. De todas maneras, la evolución tecnológica del armamento ruso tampoco es gran cosa. En unos cuantos meses está listo. Resultado, aquí está la fecha. Tenemos 3 resultados. Uno, el ejército que tenía preparado para la guerra con Putin se desbarató a los primeros 20-30 días. Ese ejército desapareció. Pasado un año, el primer año, el segundo ejército que armaron con todo esto se desbarató por la cantidad de bajas. Ese ejército dejó de desaparecer. Y el tercer ejército que lograron armar con la parte de Ucrania, que fue en la ofensiva famosa que habían anunciado y que la llevaron adelante, desapareció porque ese ejército también fue aniquilado. Prácticamente ha sido reconstruido el ejército de Ucrania 3 veces y las 3 veces ha sido eliminado. El resultado de hoy en día te lo dicen los analistas españoles, te lo dicen analistas franceses, analistas norteamericanos, exmilitares, y te dicen que ahorita la mano de obra del ejército ucraniano prácticamente es inexistente. Y entonces aquí es el punto al que queremos llegar. Estás con un ejército por colapsar, y es entonces el brinco que da Macron. Porque si este ejército colapsa, ya no tiene suficientes miembros. Estás hablando que hay más de 700.000 bajas, sea por muerte, sea porque se han herido, pero ese ya no regresa al escenario, 700.000. Se te habla de una cantidad de jóvenes que emigraron de Ucrania porque por el voto de los pies se fueron de Ucrania porque dicen esta guerra no me identifica. Esta guerra no... Hicieron una ley para reclutar. Pero se te fueron. Y el tercero, otra cantidad de tropas que en el momento que se descuida, se te entregan a las tropas rusas. Entonces, por 3 vías, ese ejército está listo. Y lo han tenido que engrosar de alguna manera con mercenarios, que son soldados de la OTAN en algún momento, que se cambian la identidad o te ponen como que están retirados y se van al frente. De hecho, en la práctica, la OTAN está dentro ya de Ucrania. Lo que sí están como asesores, están como entrenadores, están en los equipos Aimar, porque el equipo Aimar no es un equipo al que vas a entrenar un mes, ya está, y poner a un oficial al frente. Eso no funciona así, pues. Claro. Y como tenés que ubicarlo ya, entonces estás mandando ya personal norteamericano, personal alemán, personal polaco, que va a utilizar. Y esos equipos, Rusia se los ha desbaratado con todos los soldados que va ahí. Hace como 4 días fue el último equipo. Y se decía solamente que en uno de los disparos, con uno de estos cohetes que se habían enviado desde Rusia, murieron aproximadamente 40 soldados. La mayoría soldados de OTAN. Lo que se dice sí es lo siguiente, que a pie el soldado de tropa aún no lo han enviado, ese soldado de tropa. Pero que también en la lógica militar, para que vos puedas ganar una guerra, metas el bombardeo que vos querrás, destruyas lo que vos querrás. Para ganarla tenés que ocupar físicamente el territorio. Y la única manera de ocupar físicamente el territorio no es enviar tanques, es enviar tropa. Y artillería. Artillería en la primera fase, pero la tropa que se asiente ahí, que esté el soldado que ahí que ocupe, que acampe en ese momento, pero resulta que la mano de obra ya no la tenés. Y entonces el efecto de esto, que es el punto último, es que la OTAN se ha deslegitimado. Y entonces el colapso de Ucrania es la víspera de un colapso de legitimidad de la OTAN. Y dice, entonces, ¿para qué existís? Si sos infuncional. Desde antes del conflicto en Ucrania ya la OTAN era casi inexistente. Claro, pero la OTAN tomó vida a Ucrania, le alimentó de la manera más morbosa, si vos querés, a través de la muerte, actualizó la existencia de OTAN, porque vendieron, y creo que los líderes rusos lo han reconocido, que la guerra mediática, lo ha dicho Putin también, porque quiero referenciar a Putin, porque Putin es serio
en esa parte. E incluso Occidente ocupa mucho de fuente Putin. Cuando quieren hablar algo serio, dice, si Putin lo dice, claro, es serio porque no hace variante. Y Putin dice, nosotros estamos claro que la guerra mediática para Occidente la tenemos perdida. Eso sí dice. Pero la guerra en el territorio, nosotros vamos avanzando. Sin embargo, hay un elemento que es importante y me parece que es la parte humana siempre de esta guerra, que va marcando un ítem de diferencia en la forma de hacer la guerra de Putin, y que lo dijimos al principio, que Putin golpeó puntos militares, no golpeó personas, como hacía la parte de Occidente, y Putin está viendo cómo economizar al máximo vidas de soldados. La relación ahorita va, según encuestas que se han hecho y algunos informes que han sacado, no de parte de Rusia, sino que de parte de Occidente, pero en algún momento también Rusia reconoció algo de esto, es de una relación de unos 10 a 8 por 1. Es decir, por cada 10 soldados ucranianos, por cada 8 o 9 soldados ucranianos muertos o de baja, hay un ruso. Un ruso. Pero aunque sea uno, es una vida humana y es un joven, y entonces por eso decía Putin, esto no tiene que seguir. Tenemos que siempre la puerta está abierta para negociar, con la diferencia de que ahora va a ser nuestras condiciones. Con las condiciones rusas. Vamos a pasar a una segunda pausa, Jorge, y en el siguiente bloque quiero que un poquito, para que sepa la teleaudiencia, hablemos que hay elecciones en Rusia. Sí. Y entonces en este tercer bloque demos un poco de información. Ya hoy están en elecciones, hoy sí. 15, el 17, ¿verdad? Entonces vamos a una segunda pausa. A propósito que estamos hablando del presidente Vladimir Putin, ¿verdad? Hay elecciones desde hoy 15 de marzo hasta el domingo 17 de marzo. Son las octavas elecciones presidenciales que tiene la Federación Rusa y tienen una particularidad muy importante estas elecciones. Recordemos que por primera vez van a votar los rusos eslavos que están en la parte del Donbass. Primero hubo un acuerdo, que se anexaron, luego eligieron a sus autoridades y hoy participan en sus primeras elecciones dentro de la Federación Rusa. ¿Qué trae eso al liderazgo de Putin, Jorge? Mira, por los datos que se han dado, e incluso ya creo que están las primeras noticias, y lo que se espera pues, de este resultado es tan solo la legitimidad de un nuevo periodo para Rusia, porque no tiene un candidato que le vaya a oponer. Pero esto tiene que ver mucho, cuando vemos el tema de Rusia, yo creo que hay que entender la historia de Rusia, ¿no? Y para esto también hay que entender la realidad de la caída de la Unión Soviética y lo que Putin significó para ellos, que es el rescate del orgullo nuevamente ruso, del ser respetado como ruso, de retomar otra vez sus condiciones de poder, de identidad de nación, de identidad de cultura. Putin se los traigo otra vez a ellos, ¿no? Y en el caso de la historia de Rusia, lo que se ha visto es que ellos valoran mucho un liderazgo fuerte. El problema es que a veces nosotros cuestionamos o criticamos la forma de actuar de Rusia de acuerdo a lo que pasa en América Latina, de acuerdo... No, la historia de ellos es de esa manera, como la historia de China es la forma de ser. Igualmente ellos van por la figura de la persona fuerte, el mandarín, es un poco así. Al punto que a Putin a veces se le ha dicho el zar Putin, en remembranza por aquello, y porque cada vez que toma una decisión fuerte y se mantiene, dice, sí, eso es lo correcto y lo que se va a llevar. Pero fíjate otra cosa y lo siguiente, ¿no? No creo que haya sobresalto mayor, tal vez puede ser un porcentaje de variante, pero lo que se espera es la confirmación de Putin. Pero anexemos otro detalle más a esto, y es que se va a anunciar en los próximos días las elecciones en la India. Y estamos hablando de dos países, porque las de China ya se dieron, de dos países que son parte del BRIC. Y estamos en esta cuestión del problema de Ucrania, de un traslape que no se acostumbra a Estados Unidos a que ya no es el imperio. Hay un mundo multipolar. El mismo director de la CIA, que estuvo de embajador en Rusia por un tiempo, de una declaración, un informe donde dice, ya nosotros no somos el imperio de antes, ya nosotros no estamos sobresaliendo. Entonces, y el que te está sobresaliendo acá es el BRICS. Y lo que dijo Arabia que iba a ir a la convocatoria. Ahora mira, el caso del BRIC, en el que está Rusia, y como te digo, el caso de Ucrania, en vez de golpear
a Rusia, lo fortaleció y le viene de regreso a la parte de Occidente. Acá te decía, estamos hablando con un lenguaje antiguo. Ellos creyeron que ocupando las mismas medidas contra Rusia iba a funcionar. Las medidas que ocuparon ya están envejecidas, son vetustas, ¿no? Uno. Y segundo, ellos aplicaron la lógica política que, como en la Guerra Fría, a través del prolongado hostigamiento, Rusia, la Unión Soviética quebró. Entonces ahora, si yo aplico el prolongado hostigamiento, Rusia en la misma lógica va a caer. Entonces, presiones caduca, lógica de análisis caduco, que es una lógica de análisis de Segunda Guerra Mundial. Me parece que en el caso de Rusia ha estado haciendo más un análisis ya de futuro de Tercera Guerra Mundial para adelante. Y es un análisis más avanzado y por esa razón le ha salido más adelante a las consecuencias de esta parte. Entonces, en estas elecciones de la India tampoco se ve mayor variante, porque en la oposición de la India tampoco alguien supera al presidente que está ahorita, no le tiene mayor, y en el caso de Rusia tampoco le supera. China está confirmada con Xi Jinping, y en esta situación significa que el BRICS sale fortalecido después de las elecciones de Rusia y después de las elecciones de la India, que van a dar la fecha en estos días. Pero todas van a ser, el caso de Rusia, que ya está, y la India es este año, y es en esta parte del primer semestre. Entonces creo que eso es importante. En las elecciones rusas se cree que se va a votar cerca del 80% de la población. Se cree que Putin va a andar cerca del 80%. En las elecciones anteriores tuvo el 73%. Se cree, según las encuestas y análisis, que van a dar entre el 78 y el 80%. Recordemos que toda la parte del Donbass representa 5 millones de votantes. ¿Cómo ve esa parte de esa gente del Donbass que va a ser que ahora participan de elecciones de la Federación Rusa? Conectemos esto con el ataque que hicieron hace unos días, ¿no? Todavía antier y ayer estuvieron atacando ciertas centrales que no se puede, Ucrania no lo puede hacer si no es con la colaboración de GPS, de inteligencia, y esa solamente se la puede dar Occidente. Lo único que tiene la tecnología como para poder ubicar los lugares y poder enviar drones con esa capacidad tecnológica, estamos hablando de Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Solo estos países tienen esa tecnología, y no es una tecnología ucraniana, ni es de cualquier país. Y es una forma de ver cómo inciden en las elecciones, y te da el detalle, pues, que realmente para ellos es importante que Putin no logre ganar. Cuando la parte de Donbass, Donetsk, Lugansk y Zaporizhia hace estas elecciones y van ahora a las votaciones, lo que se puede entender es una profundización de la unión que tiene ahora estos lugares que ya están anexados, que ya ellos mismos pidieron voluntariamente la anexión a la Duma, y que ahora se integran en el cuerpo electoral dentro de la Federación Rusa para decir quién va a ser mi candidato. Es una cuestión interesante. Sumemos ahora el siguiente detalle. La población de Rusia era aproximadamente 45.5 millones. Ya con esto de la PACE, donde estás hablando, y en las últimas conferencias que han dado los personeros de Rusia, te hablan ya de 150 millones. Ya habla un país más grande, el más grande de Europa, con la población más grande, que en algunos casos lleva casi el doble de la población de Alemania, casi más del doble de la población además del de que Francia. le ha impregnado. Claro, ya tiene más peso y es una parte industrial. Y el caso de Azov, el mar de Azov, ya pasa a ser un mar interno de Rusia. Entonces esto tiene una significación en el peso demográfico, en el peso industrial, en el peso político, en el peso de la geopolítica, etcétera, etcétera. Ahora, es interesante ahora, a la par de esto, que hablemos de otro tema, ¿no? Te digo, el tema de las elecciones lo considero que vamos a ver solamente el dato, reforzando lo que vos decís, 80%, 81%, vamos a ver el dato. Pero otra cosa que se plantea en esta dinámica de la evolución de la OTAN, que ya está delegitimada, mandaron tecnología de última generación, los Challenger quemados, los Leopard quemados, los Abrams quemados, y la tecnología aparecen cuando iban a ser de CNN
y la CBS, creo que se llama la cadena inglesa, y quieren filmar los tanques Abrams y quieren filmar los otros tanques y se les quedaron en el lodo. No avanzaban, entonces ni siquiera van a la guerra. Al momento que entran a los lodazales de Ucrania, no avanzaron. La razón, el peso excesivo y que son muy angostos. Es decir, no sirven para una guerra ya a esos niveles, para con una Rusia en un territorio de ese tipo. No están hechos. ¿Qué significa esto? La peor propaganda de la tecnología de la OTAN. No están listos para esto. No estaban listos los OTAN desde ese tiempo. Ellos estaban prácticamente anacrónicos, estaban fuera de todo. La versión que se había dicho que anacrónico era la Pero tecnología... también descubre, deja al desnudo a la Europa con toda su problemática interna, de sus productores, sus agricultores, sus sectores productivos. Digámoslo así, lo evidenció más algo que ya venía en caída, ¿no? Y por eso también se apuesta que ellos están distrayendo esta parte, dándole mayor desarrollo a la parte industrial del armamento. Pero otro detalle interesante, ¿no?, que a veces uno se cuestiona en esta parte. ¿Cómo un continente tan culto se deja pasar al término de vagón de la locomotora? ¿Cómo un continente como Europa, donde en su historia han existido aproximadamente 13 imperios, el imperio inglés, el imperio español, el imperio austrohúngaro, todos estos imperios que han habido, y al final pasas a ser la cola de vagón de una excolonia que se convirtió a la postre en otro imperio, que son los norteamericanos, en un momento de decadencia. Y no solamente... ¿No es que es sobrevalorada que la Europa? Pues mira... En el siglo XXI. Yo siempre he tenido mi teoría, que es sobrevalorada. Quedó al descubierto todo lo de su tecnología, pues quedó al descubierto un montón de llagas que tienen. Aquella visión que se había analizado y que se decía, la forma de actuar de Europa, que vino desde la parte romana de ser imperio y aquellas guerras de unidad y de ser grande, que siempre alguien quiso ser imperio, Carlomagno quiso ser imperio, queriendo retomar la tradición romana de aquel momento, se terminó con Hitler. ¿Sí? Después de Hitler, ya la Unión Europea prefirió ya hacer la Comunidad Económica Europea, iban por otros sesgos. Pero este hecho de una unión de colaboración, de participación, por la que aparentemente iba creciendo Europa, a Estados Unidos no le convenía, porque hay algo que ha temido en toda la formación de imperio de Estados Unidos, y es que el acercamiento excesivo entre Alemania y Rusia. Un acercamiento entre Rusia y Alemania... Hay una dependencia total casi, claro, en cuanto a la guerra de la energía, pues del petróleo, y entonces, el gasoducto que fue dañado y todo eso. Tenés que al máximo dinamitar esta relación, ¿no? Y el problema es, lo logró. Pero ¿cómo los alemanes no se dan cuenta de que estás haciéndole el volado? Y no solamente eso, si regresas a la historia, la Primera Guerra Mundial, Europa. La Segunda Guerra Mundial, Europa. Y esto que se pinta ya como el inicio de una Tercera Guerra Mundial, porque en toda la evidencia es un inicio de manera más lenta, pero cumple algunos elementos, si vos querés, sintomáticos de la primera, sintomáticos de la segunda, y que va cumpliéndose con mayor gradualidad en una tercera. Y ahora siempre lo impulsa de alguna manera los norteamericanos, y caes en la trampa. Caes en la trampa. Sí. Pues mira, es una ingenuidad que es como para sentarse casi enfermizo, ¿no? ¿Cómo no vas a tener capacidad de verlo? Y uso ese término que la Europa ha sido sobrevalorada en el último tiempo. Pues mira, eso es lo que parece, y que siempre requerí al papá que te esté viendo y que sabes que vas a la guillotina y la estás viendo adelante, y sabes que en un caso de bombas nucleares va a caer para allá y que te va a caer y que te va a desbaratar, y continúas en la misma línea. Pues oye, ¿qué te pasa como Europa? ¿Dónde está tu conocimiento? Pues algo así. ¿Dónde está tu experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde está ese elemento de síntesis como para poder negociarlo? No está. Te quiero dar otro detalle. El caso de Estados Unidos te apunta mucho al factor miedo, al factor temor. Pero los analistas militares te dicen lo siguiente: que Rusia te invada y te conquiste Europa es un hecho casi imposible en la lógica militar, en la lógica de capacidad, aunque puedas tener toda la voluntad, y en la lógica de que puedas triunfar. Me explico. Tenés una Rusia que tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, una cosa que tiene de todo, que te pega de mar
casi a mar. Te agarra del Pacífico y te logra pegar con el Mar Negro y te logra pegar El Mar con Norte. Rojo y te pega el otro, no rojo no, con el Báltico te pega a aquel lado y te agarra toda la parte de los polos. Tiene territorio más que suficiente. Pero ahora vamos al otro factor, el factor demográfico. Solo tiene 150 millones de habitantes. Aunque tenga más que cualquier país europeo, no tiene la capacidad de suficientes soldados como para poder invadir y mantenerse en una invasión a una Europa. No tiene lógica, pues. Te digo militarmente. Ni creo que sea la lógica, tampoco que esté pensando en Putin y todo esto. No, pues, yo recuerdo unas declaraciones que daban algunos de los líderes rusos y decían, conquistar más territorio, ¿para qué? ¿Para qué si lo que más tenés es Ellos lanzaban la pregunta, ¿pero para qué? Conquistar recursos naturales, ¿para qué? Si están abundantes. Conquistar petróleo, pero si lo tenemos acá. Y en ese montón de lógica decía, y entonces dar tus soldados para aquel lado. Pero a mí no me interesa que mueran mis soldados porque de hecho hay una crisis poblacional de juventud en la parte de Rusia que es más evidente aún en la misma Alemania. Por darte un detalle, ¿no? En la Alemania tenían 180.000, 150.000, 60.000 soldados y le está costando llegar a 200.000 soldados porque nadie quiere ser soldado y porque casi no hay jóvenes en Alemania. Sí, y vos lo querés enviar a una guerra. En el caso de España, el crecimiento de población va al 1.8, cuando el que tenés que mantener para sobrevivir es el 2.5. Y ya van en 1.8, es decir, van en decadencia. Pensando esa parte vamos a abordar esa parte que tiene que ver con la parte migratoria. Hacemos una nueva pausa en Sumando Vigores y estamos aquí con Jorge Bautista. Seguimos en Sumando Vigores, ¿verdad? Bismar Siero, sociólogo. Hoy estamos aquí con Jorge Bautista haciendo el análisis de la semana y lo que pasa en la geopolítica mundial, que hemos abordado ampliamente toda la parte que tiene que ver con Ucrania, con Rusia, la parte de la Europa, Occidente. Ahora un poquito vamos a hablar del quien maneja esa locomotora, ¿verdad? De Estados Unidos, para cerrar el programa. ¿Quién maneja la locomotora de Estados Unidos? Mira, yo recuerdo una declaración de Felipe González cuando era el representante del Ejecutivo en España y se reunieron, creo que a nivel del G7, no sé si fue en Inglaterra, y una vez que estaban entre ellos hizo un comentario que se les zafó, que se lo habían grabado y salió al aire, y decía, el problema, dice, en Estados Unidos son dos problemas, dice. Lo primero, quieren que se les quiera, son imperios, dice. A un imperio no se le quiere y quiere que se le quiera. Y el otro gran problema, dice, con los Estados Unidos es que no sabes con quién entenderte, porque no sabes quién manda. Y eso lo comentaba Felipe González, que fue el primer presidente en la parte de España después de Franco, y yo creo que eso sigue siendo lo mismo. Vos te ves a Biden y Biden no calza ya las decisiones, no calza ya las ideas, y la gran pregunta es la siguiente. ¿Cómo ante un país que sigue siendo, ya en menoscabo, pero sigue siendo una potencia de primer orden, ahorita mal administrada si vos querés, pero sigue siendo una potencia militar, sigue siendo una potencia económica, te repito, de mil orden, y te repito nuevamente, mal administrada, pero sigue siendo esa potencia, ¿no? De tener la mayor cantidad de empresas transnacionales, los mayores bancos, una de las tecnologías de punta en todos los órdenes, y tenés todo eso, y tenés escasez de líderes, y a quien ponés ya tiene el problema del mal de Alzheimer, porque eso es evidente, ni lo podés ocultar. De repente te saca datos que no va. La pregunta más bien va de rebote. ¿Quién manda realmente ahí? Es la misma pregunta que hacemos al presente y que hizo Felipe González en el periodo de gobierno del 80, es decir, ahí no sabes quién manda, se manda. Diferente a lo que pasaba, digamos, por ejemplo, en México con Fox. Cuando estaba Fox, hubo un momento que Fox tuvo un problema, estaba el presidente de México, se enferma, entra a sala de operaciones. Y en México no hay vicepresidente. Entonces, ¿saben las noticias? Tenemos problemas, no tenemos presidente y el presidente está en el quirófano. ¿Qué significa? Vamos con timón automático. Ahí vamos, conforme a las leyes, ahí vamos. Pero en el caso de Estados Unidos,
vas con timón automático. No, es que no sabes quién manda y nunca ha mandado el presidente. Tenés el caso de Obama. No mandaba Obama, el que mandaba ahí es otro, y vuelve a ser aquella frase de análisis que se ha hecho, el famoso gobierno profundo. El gobierno profundo es el que maneja esta línea, que son los famosos lobbies, que nada tiene que ver con la democracia. La democracia tan llamada a todo momento, que los que mandan realmente, y están legitimados, que los lobbies pueden hacer su cabildeo dentro del Congreso, un Congreso que elegido por la población norteamericana bajo la votación, pero que en realidad le hacen caso a los lobbies. Lobby de farmacia, lobby de armamento, lobby de la banca, son los lobbies los que están manejando, que ya te cuestiona la misma democracia. Pero Estados Unidos va para elecciones, y Biden se quiere lanzar para las elecciones, y vos decís, no lo creo. Hablando desde el punto de vista de seriedad del asunto, de cómo vas a llegar al gobierno sabiendo que esta enfermedad es evolutiva y no te estás burlando de la persona. No es una enfermedad, es un desarrollo, tenés que darle descanso a esta persona, tenés que sacar al frente un verdadero candidato, es que realmente no tenés candidato. Pero ahora unamos a esto otro detalle. En América Latina tenemos, hablamos de Rusia que va en elecciones y vamos la India y va en elecciones y van para el BRIC. Pero en América Latina, de arriba para abajo, resulta que tenemos 3 elecciones interesantes este año. Claro. Primera elección, Estados Unidos, que va a ser el 5 de noviembre. Teóricamente va de candidato Biden, y el que va llegando más arriba es otra vez el regreso de Trump. Y Trump ya definió sus líneas por dónde va. Vamos a ver cómo va por ahí. El segundo país que va para elecciones es Venezuela. La fecha que se da es 28 de julio. Va para elecciones. Y el tercer país que va para elecciones es México. Y es para fecha 2 de junio de este año y va Claudia. En el caso de México no se ve gran variante, van en la misma línea. La diferencia es que tenemos en Claudia una persona académicamente más preparada, pero no políticamente más preparada y más astuto que López Obrador. López Obrador ya pasó por la universidad, si vos querés, de la experiencia histórica, y es un luchador que cae y es resiliente, aprende la lección y va para adelante. Si no, te lo demuestra cuando perdieron en la parte de la presidencia por tercera vez y al final logra llegar a la presidencia y está ahí. Entonces, en el caso de México, influye mucho en América Latina como líder. El caso de Venezuela, que va para esa fecha, que va a legitimar nuevamente, y el papel preponderante que tiene Venezuela, nuestra relación con Venezuela como país, y el caso de Estados Unidos, que dentro de todo lo que hemos hablado, la India no habrá mayor variante, Rusia no habrá mayor variante, el caso de México, alguna pequeña variante, pero va por la misma línea de Morena, el caso de Venezuela va por la misma línea de partido, hay una elección también en Uruguay. La mayor inestabilidad que se logra analizar es Estados Unidos. La mayor, qué decirte, dudas que está despertando este asunto para ver por dónde se mueve, con el problema siempre de rezago del gobierno profundo, es si va o no Trump al frente, que entonces regresamos a otro camino. El caso de Biden representa al casino de Wall Street y el caso de Trump representa al casino de Las Vegas, que es como el capital nacionalista norteamericano, y el otro es el capital globalista. Entonces, en Estados Unidos veremos cuál de los dos es que va a ganar y quién va a llevarse la partida en este nuevo escenario. Obviamente, dependiendo de lo uno, habrá algunas variantes. No me atrevo a decir cuál es variante, pero pueden haber algunas variantes como un efecto en el periodo de Trump, que Trump regresa en este momento con un poco más de experiencia de un primer gobierno, con un poco más de experiencia de que le robaron, porque francamente le robaron las segundas elecciones, y lo tenemos ahí. A ver qué pasa. ¿Vos crees que, ya hablando aquí en la parte nuestra, en nuestro patio, América, hay un tema que me gustaría tocar de los estados fallidos, como el problema en Ecuador, el mismo El Salvador, con que ganó Bukele, tiene un estado de sitio, tiene a gente en las cárceles, se ha propuesto de ponerse como El Salvador, como el Superman, el que va a ir a auxiliar a Haití. Mira, yo te daría una diferencia porque tengo en eso dos lecturas. Alguna puede haber una homologación entre lo que es Bukele y Ecuador, pero me parece que hay que salvar las diferencias.
Bukele es un líder, me guste o no me guste, es un líder, la forma que llegó la podés cuestionar cómo llegó a la presidencia, pero la verdad es que es un líder en esa parte, uno. Y lo segundo, la verdad es que Bukele resolvió el problema más acuciante en la parte de El Salvador, y en la víspera que él dio las medidas que dio en ese momento, había el día anterior, había dado el dato de 87, 88 muertos en un solo día, de tal manera que no cabían ahí lecciones tibias, tenías que, porque ya estaba increciendo la cantidad de muertos por día, y ahí era una medida, como dicen los médicos, emergenciólogo, ni modo, salva el cuerpo, que el cuerpo se está muriendo, y después que lo salvas, pues tomar las medidas ya de más tranquilidad, de más pasividad, pero tenés que salvarlo. Tomó medidas drásticas, bueno, la pregunta es, entonces, ¿qué otras medidas recomendás cuando el cuerpo está de esa manera? Ahora, ya en el gobierno y con estas medidas, ahora el punto es lo siguiente, no te quedes en eso, porque la economía te está fallando. Y es lo que le están reclamando a Bukele. Ya bien, estabilizaste, va bien, pero hoy ahora atender la segunda tarea, la economía. Me voy al caso de Ecuador. Mira, en el caso de Ecuador, la lectura que tengo es más de reserva. ¿Por qué razón? Recordate, siempre saco a alusión el caso de Alfredo Jalife, el analista mexicano. Mataron al presidente, al candidato a la presidencia. Bueno, pero mira lo siguiente, ¿no? Te dice Alfredo Jalife como analista, y que los que escuchan, pues sería bueno que lo siguieran Alfredo Jalife, y te dicen, en el caso de narcotráfico, en el caso de las pandillas, etcétera, son realmente ejércitos o son, si querés vos, cuerpos armados creados por los Estados Unidos para crearte inestabilidad. Porque el papel de la DEA con todo este organismo es evidente y ha salido en muchos casos que ellos mismos lo organizan. Y si vos estás en la inestabilidad, nunca podés asentarte como gobierno porque está distraído a lo interno. Y como está distraído a lo interno, entonces tu inestabilidad como Estado es siempre permanente y siempre dependes de mí. Y no te vas a recuperar de ahí, siempre estás sometido. Pero extrañamente, en el caso de Ecuador, que es mi duda, una duda razonable, se da el golpe que intentaron dar las pandillas. Tenían capacidad para montarlo o no, pero se aventaron y lo comenzaron a hacer. Y viene aquel y quiere hacer las veces de Bukele, repetirlo, pero en una situación fantasmagórica que no obedecía la misma lógica. Sí, hay crimen organizado, había crimen muerto. Ni tenía el mismo liderazgo de Bukele, pero él quiere repetir a Bukele en su país. Pero véate lo siguiente, él reprime, entra y se pone como héroe. Y él asume la tarea, reprime a toda esta persona, los lleva a los cuerpos, comienza a tomar las medidas, y días después entra el comando norteamericano. Entonces dice, oye, esto no me parece, aquí hay otra cosa. Claro. Yo necesitaba legalizar, legitimar que entrara el ejército norteamericano para estar cerca del Perú, estar cerca de Bolivia, y ya es una nueva forma de colonialismo, si querés verlo, ante un avance de China y todo lo demás. Entonces yo lo veo en reglón separado. Esto de Ecuador me parece sospechosamente muy bien armado por la entrada de los gringos a última hora. Y no solamente eso, ya hay entrenamiento, ya hay autorización de que entren tropas y las pandillas se han ido calmando, pero para mantenerse de repente matan a un líder y yo como que tengo mis dudas, te cuento, ¿no? Y una duda razonable, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Y te pongo un segundo dato, inmediatamente de esto y todo lo demás se siente líder y cede el armamento para Ucrania. Oye, tanta benevolencia y tanta coincidencia y va para Ucrania. Yo lo he visto más bien como un peón pues, siguiendo una agenda. Pues lo estás viendo y ese es el papel que está asumiendo, ¿no? De tal manera que este señor no es un Bukele, no lo es. No lo es. Pero claro, es una forma de huella mal repetida y mal armada, un muñeco de plastilina que se quiere hacer y que con cuidado lo quieran repetir en el resto de países latinoamericanos. Ahora, pero podés montar esto tal como están las circunstancias hoy en día en América Latina, lo veo un poquito complicado, un poquito forzado, lo están intentando, ¿no? Y esta, la comandante Richardson, que se anda moviendo, ya lo había anunciado, y de repente que quiere entrar cerca de Venezuela, nuevamente el mismo problema de Europa con Ucrania. Quieren repetir acciones con argumentos y con el mismo guión que están usando, sí, pero ya son obsoletos y son nuevas realidades. Sí. Gracias, Jorge. Se nos venció el tiempo.
Bueno, que dejamos pendiente para la audiencia el estado fallido de Haití para el próximo programa. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Le damos gracias a Jorge Bautista, ¿verdad? gracias por invitarnos, por estarnos acá. Ojalá pues que esto vaya para bien a los que están escuchando y que pues den sus comentarios para ver esto, porque siempre aportan, siempre hay datos que se nos faltan, siempre hay elementos que interesa escuchar otros puntos de vista, en tanto que es una guerra, tiene muchas aristas y muchas complejidades. Lo que hemos analizado acá es en una sola línea, en tanto que somos dos personas, pero esto a veces admite una cantidad más de personas más. Vaya, investigue, cuestione lo que hemos dicho aquí para que usted tenga mayor amplitud de todo lo que hablamos de la geopolítica y el desarrollo. Gracias por estar en sintonía con nosotros y nos vemos en la próxima Sumando Vigores.